Buenos días. Buenos días. Ok. Vamos a utilizar hoy lo que es nuestra Ley Federal de Trabajo y nuestra Constitución, a favor de tenerlas a la mano, ¿sí? También a partir del tema de hoy, en la plataforma, tienen ustedes un libro que se llama Derecho Laboral, está en la presentación. Entonces, este libro ya lo vamos a empezar a utilizar. Ahí viene todo lo que son las condiciones generales de trabajo, los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores, este, las provisiones de los trabajadores y de los patrones. Entonces ya lo vamos a empezar a utilizar. Si pueden ir leyéndolo para que así, de acuerdo al tema que vayamos viendo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. En la clase anterior estábamos viendo lo que era el marco introductorio del derecho del trabajo, ¿sí? Y bueno, dentro de esto veíamos cuáles eran los principios, de cómo se clasificaba el derecho, el por qué se llamaba el tipo de las diversas denominaciones que se les había dado al derecho laboral, y también comentábamos cuáles eran los principios, ¿no? Eh, Me parece que nos quedamos aquí en lo que respecta a la interpretación de las normas laborales. Ok, cuando hablamos de la interpretación de las normas, eh, tenemos que aquí, por lo que hace en materia laboral, tenemos que aquí, cuando cuando en la ley existe alguna laguna, no esté bien establecido el derecho que es para el trabajador, o, en la situación de la que se estemos hablando no esté bien establecido, acá podemos acudir a dos cuestiones: lo que es la jurisprudencia, que como sabemos la jurisprudencia es interpretación de determinadas autoridades que le hacen a la ley, las cuales, al ser jurisprudencia, se equiparan a una ley, por lo tanto son obligatorias y las tiene que aplicar la autoridad, ¿sí? Bueno, ese es un punto. Por otro lado tenemos que, de igual forma, por lo que hace a la interpretación de las normas laborales, tenemos que acá siempre se va a tomar la interpretación que más favorezca al trabajador, ¿sale? En esto nos vamos a ir al principio denominado indubio pro operario, que nos dice esto: que en caso de existir duda en la aplicación de una norma, se tomará la interpretación que beneficie al trabajador. Este principio lo vamos a encontrar estipulado en los artículos 2, 3 de la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Ya tendrán su ley para que le demos una leída a estos tres artículos. ¿Qué artículo es para que lo busque? El 2, el 3 y el 18, por favor. Tengo el 2. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como proporcionar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno y decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Si tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerado, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y contradicción colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o derecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que menoscaba o anula el reconocimiento,
goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Ok, bueno, entonces con lo que respecta al artículo segundo, tenemos que en este artículo nos habla de que las formas de trabajo van a buscar el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Y en el artículo tercero nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social, por lo tanto no puede comercializarse y se exige un respeto para las libertades y la dignidad del trabajador. Y este trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la salud, la vida y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, ¿no? Acá con lo que respecta al artículo tercero, bueno, con la última parte pues está en veremos, ¿no? Porque por lo regular, bueno, lo que el salario de hora se paga, pues aunque lo hayan aumentado, pues no alcanza, ¿no? Bueno, pero ese es otro punto a tratar. Decíamos, fue el segundo, ¿no? Que nos hizo el favor de leer la compañera. El tercero, el tercero alguien lo podrá leer y el 18. Yo, profa. Por favor, nada más Sí. la primera parte. Bueno, sí, la primera, Ok. dos primeros párrafos, por favor. Sí, profa. Artículo 3. Para efectos de esta ley se entiende por A. Hostigamiento el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independiente de que se realice uno o varios eventos. Okay. ¿Le sigo, profe? No, vámonos al 18. ¿Alguien tiene el 18? Sí, yo. Ok. El artículo 18. En la interpretación de las normas del trabajo se tomará en consideración sus finalidades señaladas en el artículo 2 y 3. En caso se duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Ok, bueno, de aquí entonces tenemos que el artículo 18 nos dice que en caso de duda se va a tomar en cuenta la interpretación que más favorezca al trabajador, respetando lo que está establecido en el artículo segundo y tercero de la Ley Federal de Trabajo, que lo que decíamos, ¿no? Que se deben de respetar la libertad del trabajador, se tiene que garantizar el trabajo, se tiene que respetar, asegurar las condiciones, asegurar lo que son unas condiciones decorosas en el trabajo y así también un nivel económico para el trabajador y su familia, ¿no? De acá con esto, con lo que respecta al artículo, bueno, a estos tres artículos se vuelve a reflejar lo que es el derecho laboral, que es un derecho proteccionista, es un derecho proteccionista, es un derecho que trata de proteger a la clase más débil en una relación laboral. ¿Y quién va a ser? Pues va a ser el trabajador, ¿no? Bueno, Oiga, profa, vale. tengo una duda. Dígame. En caso de que, ¿cómo se llama? Se elabore una persona de antigüedad, ya de años, de 9 años, 12 años, ¿podría tener alguna preferencia a una persona de nuevo ingreso? O sea, hay como que más preferencias de una persona que ya tiene tiempo trabajando a una persona que apenas lleva un año, meses o aproximadamente 2 años. Por lo que respecta a que para poder obtener otro puesto de trabajo. No, en respecto al trabajo. O sea, por ejemplo, ellos por tener más tiempo tienen como que el derecho de tener menos trabajo a una persona que apenas ingresó y que ella tenga más trabajo que la persona que ya tiene años. No, el trabajo debe de ser igual. Recordemos que de acuerdo al principio de igualdad en el derecho laboral tenemos que para trabajo igual, salario igual, ¿no? Y dependiendo de las funciones que realice a las funciones que esté establecidas
en los manuales de organización, pues se tiene que enfocar a ese trabajo. No, eso no tiene nada que ver, tiene que ser el mismo trabajo. Si no hay una violación a los derechos laborales, ¿no? Porque no se está estableciendo la igualdad. Si en el puesto dice tú tienes que hacer la actividad A, B, C y D, ese es tu puesto, ¿no? Ese es tu puesto, eso lo dice tu manual de organización, eso lo dice el manual de funciones y tú debes de realizar estas funciones, ¿sí? No. Ok, entiendo. Y en todo caso, si, por ejemplo, en este caso, el jefe de los empleados, más bien el que está frente de ellos, y si él fomenta esas acciones, ¿está haciendo bien o está como que o está haciendo mal? No, pues está haciendo mal, está haciendo una violación. Recordemos que después de, bueno, está el jefe, pero siempre va a haber un superior, ¿no? Acá es muy importante que cuando uno entra a laborar, a donde entre uno a laborar, siempre hay que checarse cuál es la normatividad que los rige, ¿sí? Porque no porque sea el jefe, nosotros vamos a hacer lo que ellos digan. Muchas veces los jefes, pues son, ellos tratan de, pues de abusar del cargo que tienen, ¿no? Y la única forma en la que nosotros nos vamos a poder respaldar es de acuerdo a lo que dicen los manuales, a lo que dice la normatividad interna. Un ejemplo sería en la Administración Pública Federal, por ejemplo, Okay. mande. Sí, no, Bueno, escucha. en la Administración Pública Federal decimos que todos los que trabajan en una dependencia pública son servidores públicos, ¿sí? Sí, son servidores públicos. Ok. Bueno, cuando tú entras a laborar, lo que, bueno, es algo que siempre tenemos que tener muy, muy presente. Todo lo que está por escrito es lo que importa, lo verbal no importa, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, conocer cuáles son nuestras funciones. ¿Dónde las vamos a conocer? Pues en el manual de organización. A lo mejor hay un manual de funciones, dependiendo del área en donde te encuentres, ¿no? Bueno, Ok. actividad que regula tu área. Un ejemplo, y decíamos que en la Administración Pública Federal, toda persona que trabaja son servidores públicos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el IMSS, ¿no? Estamos trabajando en el IMSS. El IMSS tiene muchas áreas, bueno, tiene, ¿qué será? Tiene muchas clínicas en toda la República Mexicana, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que el IMSS necesita hacer una remodelación en una clínica. Para que ella pueda hacer una modificación o un arreglo en alguna de sus clínicas, necesita entonces de personal externo, ¿no? ¿Qué va a necesitar? Pues a lo mejor va a necesitar de arquitectos, de albañiles, de material, ¿sí? Todo, bueno, esta es la gente que está especializada en esa área. Entonces, para que ella lo pueda hacer, va a llevar a cabo una licitación pública. ¿Qué es una licitación pública? Yo, IMSS, le hace una convocatoria a nivel nacional y yo invito a todos los que se dediquen a esta área a que me den sus presupuestos para que yo pueda elegir entre estos presupuestos el que mejor a mí me convenga, ¿sí? Porque bueno, yo como dependencia tengo que proteger el dinero que me da el gobierno porque es dinero del pueblo y no lo puedo gastar así como a mí se me dé la gana por el simple hecho de ser el IMSS, ¿no? O de ser una autoridad. Bueno, cuando lleva a cabo esta licitación, para llevar a cabo esta licitación, pues lanza una convocatoria, que son una convocatoria en donde vienen todas las bases, ¿no? ¿Sabes qué? Se va a realizar un nuevo cuarto, el cuarto debe tener tales características, debe de tener, estas bases son muy minuciosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar, va a realizar un cuarto, se necesita que la instalación eléctrica lleve el cable de electricidad número 10, que es uno de los más grandes, o sea, todas las características las da. La gente que quiere participar, todo el mundo puede participar. Estas convocatorias las encuentra uno en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Las convocatorias. Y, o bien en la página de cada dependencia. Entonces, todo el mundo puede participar, pero para poder participar tú tienes que pagar pagar las bases, ¿sí? Pagar las bases, tienes que pagar las bases, tienes que otorgar una fianza. Bueno, son requisitos muy señalados.
Pero igual acá, para que puedas hacer una modificación, la propia ley, la ley te dice que como van a hacer modificaciones, tiene que haber un residente de obra, ¿sí? Un residente de obra y tiene que haber un, bueno, el residente de obra, vamos a poner. ¿Quién es el residente de obra? Pues el que va a estar atento de lo que se va a hacer en esa clínica, ¿no? Las modificaciones que se van a hacer en esa clínica. Estando ese residente de obra, él puede, y si van haciendo el trabajo, pues se va a ir pagando este trabajo, ¿no? Y como decíamos, es dinero que sale del Estado, ¿no? Es dinero que se debe de cuidar muchísimo. Bueno, estamos hablando que acá la modificación que se va a hacer es en una clínica que está muy, muy, muy apartada, ¿no? En esta clínica apartada, pues el único, que será el encargado de acá de esta clínica, pues es un doctor y tiene a sus médicos, ¿no? Vamos a suponer que es una clínica chiquita, el encargado es un médico y este médico a su vez tiene 3 médicos, ¿no? Bueno, acá se necesita que haya un residente de obra, más aparte bueno, el residente de obra sí que se necesita, ¿no? Ok, entonces todas estas dependencias pues son centralizadas, ¿no? Los órganos más importantes se encuentran en la Ciudad de México. Entonces acá ya se llevó a cabo la licitación, ya se contrató a una empresa que va a realizar lo que es la obra, va a realizar la obra y para esto, para que él pueda realizar la obra, para que el seguro pueda pagar a estas personas, a estos arquitectos, se necesita que haya un residente de obra, que como decíamos, es el que va a estar vigilando, ¿sí? Y va a decirle al órgano central, ¿sabes qué? Si están realizando su trabajo, sí hay que pagarles, ¿no? O de igual forma, él va a ser el que en determinado momento va a autorizar los pagos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Un médico no tiene los conocimientos de un residente de obra, de un arquitecto, ¿no? Porque estamos hablando de obras. Son términos técnicos que se utilizan, a lo mejor el número de lo de los cables, bueno, todos los términos que se utilizan en una construcción, ¿no? Son términos especializados propios de un arquitecto o de un ingeniero civil, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, pues podría ser acá a lo mejor el caso de que, bueno, les comentaba, entonces acá vamos a suponer que acá la orden la recibe el director de esa clínica, el médico, pues recibe la orden del órgano central, del seguro, y le dicen los del seguro, del departamento de adquisiciones, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitamos que tú estés como residente de obra, tú vas a firmar las documentaciones y tú vas a firmar las documentaciones que yo no tengo conocimiento de esto. Entonces acá vamos a imaginarnos el asunto, ¿no? Entonces acá resulta que en el órgano central le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, te vamos a estar asesorando de aquí del DF, de acá de la Ciudad de México. Permítanme tantito. Miss, yo no la escucho. No sé si sea su audio. Pidió licencia para unos minutos. Perdón, es que tenía un concierto de los perros. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Entonces acá les dicen a este médico, ¿sabes qué? No, lo único que necesitamos es que tú firmes, porque es un requisito que se necesita. Y el médico muy confiado dice, bueno, pues sale, firma, ¿sale? Firma como residente de obra, entonces y ya le explican, ¿sabes qué? Tú vas a tener que firmar de acuerdo a los avances, vas a tener que firmar para que se les pueda pagar a estas personas, ¿sale? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Okay. Pero resulta entonces que los que estaban llevando a cabo la obra ya no llevan a cabo la obra tal y como estaba señalado en el contrato que ya habían firmado. En el contrato que ya habían firmado, ya no están llevando a cabo la obra, ¿sale?
Entonces aquí, pero para esto pues le tuvieron que haber dado un adelanto, le hicieron como 3 pagos, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando, le hicieron 3 pagos y ya la obra se quedó ahí, ya no hicieron nada. Entonces acá empiezan, ¿qué es lo que pasa? Pues informa lo que es el médico, sabes que la obra ya quedó incompleta, está así la situación. Y después de esto, bueno, como decíamos, no por el simple hecho de ser autoridades, ellas pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces aquí entra el órgano interno de control. ¿Quién es el órgano interno de control? Pues es la autoridad facultada para checar que lo que realizan los trabajadores, lo que realizan los servidores públicos lo realicen conforme a derecho. Es la autoridad fiscalizadora, es la autoridad que está checando que todo se lleva a cabo de acuerdo como marca la ley. Estos órganos internos de control pertenecen a la Secretaría de la Función Pública. Igual ahí es donde se trata de ver todos los actos de corrupción, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este órgano interno de control también realiza auditorías y dentro de estas auditorías pues aparece esta con lo que respecta a la obra que se iba a realizar en la clínica X del municipio que estaba lejísimos, ¿no? Y al estar revisando la documentación se percatan de que hicieron pagos indebidos toda vez que la obra no ha terminado, ¿no? Y el porcentaje de la obra pues quedó en un 10% y le hicieron un pago, y comparando al avance de la obra de más del 50%, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacen? Empiezan el órgano interno de control, pues tiene que buscar y tiene que buscar quién fue el responsable y tiene que sancionarlo, ¿sí? Entonces pasa eso, empieza a buscar y dice, ¿quién es? Bueno, acá nos vamos a lo que dice la ley, y en la ley me dice que tiene que haber un residente de obra, y este residente de obra, investigando y todo, se da con que el residente de obra es el doctor. Entonces, ¿a quién creen que le van a fincar la responsabilidad? ¿Al director o al que le dijo, sabes que no te preocupes de que no pasa nada, yo desde acá te vamos a ir diciendo? Pues acá el que le fincan la responsabilidad es al director de la clínica X, ¿no? Pero estamos hablando que acá, al ser acá ya hay una cuestión, estamos hablando de dinero, ¿no? Acá ya se entiende que se hizo un uso indebido del dinero. ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo el director. Entonces acá aparte de de sancionarlo administrativamente, bueno, las sanciones administrativamente que puede haber son suspensión del trabajo, destitución, inhabilitación y una sanción económica. Acá pues, dependiendo, estas sanciones se van a aplicar dependiendo a la conducta que hayan cometido. Acá cuál tipo de sanción se va a aplicar, pues lo más seguro es que va a ser una destitución del empleo, ¿sí? Es decir, lo van a quitar de su empleo, más aparte le van a poner una sanción económica. Esta sanción, porque estamos hablando de dinero, se perdió dinero, pero esta sanción económica se equipara, se fija de acuerdo a la cantidad que se haya fijado otros dos montos más. Entonces decimos que si eran 500,000 pesos, pues le van a cobrar 1,500,000 pesos, ¿no? ¿Para qué es esto? Bueno, por una parte estos 3 montos se señalan, uno para cubrir la cantidad, otro como una sanción para que así se den cuenta los demás servidores públicos y no cometan de nuevo este delito, y otra es para de acuerdo al perjuicio que le haya ocasionado al organismo, porque el organismo tiene que acabar esa obra, ¿no? Bueno, entonces aquí el doctor pues va a ser muy difícil que se pueda desligar por el simple hecho de que él aceptó el nombramiento de residente de obra, ¿no? De residente de obra, él aceptó ese nombramiento, ¿no? Aunque dentro de sus facultades como director, si se checa el organigrama, en el organigrama no aparece que él tenga entre sus funciones también con lo que respecta a las funciones del puesto que él ocupaba, pues no está esa función, pero por el simple hecho de que él haya firmado, pues la responsabilidad va a recaer en él, va a ser muy difícil que se zafe.
Entonces acá lo que siempre hay que hacer es que, bueno, y aunque la ley, ¿sabes qué? Es que a mí me hablaron por teléfono y a mí me dijo Panchito y me dijo Domitil y como es mi jefe, yo solamente seguí órdenes. Acá no va a importar nada de eso. Acá lo único que va a importar es que él lo aceptó, él lo firmó. De ahí que es muy importante que si existen los manuales de funciones en nuestra área de trabajo, pues nos apeguemos a eso, ¿no? Nos apeguemos a esos manuales, nos apeguemos a la normatividad, porque al final lo que nos va a dar fuerza va a ser eso, ¿no? No podría alegar, por ejemplo, el jefe, ¿sabes qué? Estamos hablando de este médico, él se negó a ser residente de obra, ¿no? Como se negó a ser residente de obra, lo voy a despedir, ¿no? Porque ahí tendría defensa al médico al decir que dentro de sus funciones no se encontraba la de ser residente de obra. Además, él no es arquitecto, él no es ingeniero civil, él no sabría nada con lo que respecta para estar a cargo de una obra, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre hay que hacer, ¿no? Todo debe de estar por escrito, nada de porque es mi jefe y como es mi jefe yo sigo órdenes, ¿no? Porque así, bueno, así ha pasado, es muy común que pase esto, ¿no? Que el jefe le diga, a lo mejor estamos hablando del área de contabilidad, ¿no? Y que le diga al jefe al de contabilidad, ¿sabes qué? Autorízame este cheque, porque pues el jefe no va a tener vamos a suponer que es un jefe de otro departamento, ¿no? Pero ya sabes qué, autorízame tú este cheque y ya luego te doy la documentación. Pues sí, después no te da la documentación y tú por el simple hecho de haber autorizado el cheque, pues ya tienes responsabilidad administrativa, ¿no? Esta responsabilidad de un servidor público puede ser de 3 tipos: responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Pues podemos ir a parar hasta la cárcel todo por el simple hecho de hacer o seguir las instrucciones de tu jefe. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Todo debe de estar por escrito, todo debe estar por escrito. Si yo ya sé cuáles son mis funciones, pues aunque el jefe diga, sabes que tú tienes que hacer esto, no, pues me da mucha pena, esa no es mi función, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, y con esa situación, si nosotros sabemos cuáles son las funciones, si nosotros nos apegamos a la normatividad de nuestra empresa, no vamos a correr ningún riesgo de perder nuestro trabajo, porque al final podemos alegar eso, ¿no? O sea, ¿dónde está, no? Por ejemplo, hay en muchos trabajos en donde la orden te la dan por escrito, ¿no? Lo que tienes que hacer ese día, bueno, pues igual y guardando nuestras órdenes, ¿no? Porque al final, si tu jefe te está dando una orden y esta orden no va con lo que está establecido en tu manual de puestos, no tienes por qué realizarlo, ¿no? ¿Sí? Esto es muy importante y siempre hay que tener muchísimo cuidado con esta situación, ¿no? Porque esta nos puede salvar en nuestro trabajo y nos puede dar mucha tranquilidad, ¿no? Hay muchos jefes que ni siquiera conocen la normatividad de su empresa y simplemente por el simple hecho de que son jefes, pues quieren que uno haga lo que ellos quieren, ¿no? Y pues no, siempre hay que checar nuestra normatividad para que tengamos de qué forma defendernos, ¿no? ¿Ok? Sí, profa, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya checamos lo que es la interpretación de las normas. Ahora de acá nos vamos a ir al siguiente punto en el que nos habla de... Vamos a hablar de la subcontratación, ¿vale? Ok. Bueno, la subcontratación, todos tenemos conocimiento de esta, ¿no? Decimos que a partir de la reforma del 2012 ya quedó plenamente establecido este tipo de subcontratación en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Pero en sí, ¿en qué consiste? ¿Qué pueden comentar ustedes, compañeros, con respecto a esto? Bueno, Bueno, decimos... perdón, Ajá. lo que había entendido del outsourcing o la subcontratación es que en sí está establecido que las empresas pueden apoyarse de otras en el aspecto, por ejemplo, hablamos de una constructora, ¿no? Y probablemente ellos de repente requieran a una persona, hablamos de un ingeniero, un abogado, ¿no?
En este caso el abogado, pues digamos que ellos no, pues por su giro, pues no tienen a la mano, cuentan con abogados, ¿no? Entonces a veces se basan de otras empresas para poder adquirir esa mano de obra, de personal de cierta forma ajeno a su giro. Sin embargo, muchas empresas lo que hacen es aparentemente elegir a otra empresa para que contrate a toda la plantilla, cuando me parece que lo establecido es que solamente una área específica tienen la oportunidad de elegir la mano de obra de otra empresa, más no toda la plantilla, ¿no? O no todo lo que son, no todo el personal, porque es cuando se toma en cuenta la evasión, o más bien se piensa que se hace esto por la evasión de impuestos. Ok, ¿alguien más, compañeros? Ok, Pues bueno, ahí falta un compromiso legal o es pseudo legal. Tenemos el caso de los extras, de los Seven, del Oxxo, que son grupos que se contratan para trabajar y movilizarlas como quieren, sin tener derecho a seguridad social por parte del beneficiario del trabajo outsourcing. Y la empresa que proporciona a los trabajadores tampoco se hace cargo de la seguridad social de ellos. Puede ser de utilidad para el trabajo transitorio en un proceso de producción en una empresa, pero no para mantenerlos por mucho tiempo, como dijo el compañero. No es toda la plantilla, sino es un apoyo. Sin embargo, se interpreta la ley a favor de evadir las obligaciones de seguridad social, jubilación, pensiones, invalidez, maternidad, salud, educación, etcétera, todo lo que dice el artículo 123. ok, bueno, tenemos que aquí cuando se emplea este tipo de subcontratación, lo que da este tipo de contrato es que se requiere personal especializado con el que no cuenta la empresa. Esa sería una característica, ¿no? Para poder emplear esta subcontratación se necesita que el personal que se va a contratar sea personal especializado, personal que yo no tengo en mi empresa, ¿sí? Bueno, por lo que respecta a la subcontratación, tenemos que es una figura que emplea México desde hace mucho tiempo. A partir de esta figura de subcontratación o tercerización, acá se le concede a las empresas diversas ventajas, con lo cual les permite contar con asesoría eficiente y experta en diferentes áreas. Este tipo de subcontratación ha sido tan significativa que por lo que respecta al INEGI, en el año 2018, ella señalaba que existían 5 millones de personas en el país contratadas bajo esta figura laboral. Bueno, principalmente este número de personas se encontraban en la Ciudad de México, en Querétaro y en Guanajuato. Eran las entidades federativas que utilizan este tipo de contratación, ¿no? Ahora bien, se lleva a cabo la reforma laboral en el 2012, en el cual ya se establece o se regula lo que es la subcontratación. ¿Cuál fue la finalidad de que se haya regulado esta figura? Bueno, esto se llevaba a cabo con la finalidad de impedir prácticas deshonestas. Como decían los compañeros, estas prácticas deshonestas que violentaran lo que eran los derechos de los trabajadores. A ello se debió de que esta figura ya quedara plenamente establecida en la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, a pesar de que ya está regulada, pues siguen habiendo muchas simulaciones, ¿no? Para eso tenemos que esta figura la vamos a encontrar en el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo.
en el apartado, en los numerales A, B y C. ¿Alguien podrá tener el artículo 15? Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Apartado A, B y C. Ok. Artículo 15-A. El trabajo, Ajá. bueno, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. Inciso A, no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Inciso B, deberá justificarse por su carácter especializado. Inciso C, no podrá comprender tareas iguales o similares a la que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considera patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Ok. Bueno, pues aquí vamos a irnos con lo que nos señala este artículo, ¿no? Tenemos que entonces, en la ley nos señala lo que es la figura de su contratación y nos dice que acá van a haber dos empresas, ¿no? Van a ser dos empresas, una va a ser la contratante y otra va a ser la contratista. ¿Cuál es la contratista? Pues la que presta los servicios suministrando al personal para realizar las tareas que fija la empresa contratante, ¿no? La contratista es la que da el personal, la contratante es la que va a utilizar el personal. ¿Sale? Licenciada, licenciada, ¿Dónde usted? en las universidades particulares hay una plantilla, o sea, hay personal de planta y todos los que somos docentes por hora se considera un outsourcing, pero no tenemos prestaciones, solo el sueldo. Es un outsourcing, eso es un subempleo. No, porque a nosotros, bueno, a nosotros no nos está contratando otra empresa, ¿no? Acá sería, por ejemplo, con lo de la Bocho, ¿no? La Bocho y todas las, ¿cómo se llaman estas empresas? La que les dan los servicios, ¿no? Para que pudiéramos hablar de una subcontratación necesitaríamos que que los profesores asignatura o los profesores tiempo contratados por horas, que te contratara una empresa diferente, ¿no? Diferente a la universidad. Diferente a la universidad, contrata una empresa, una segunda empresa te va a contratar y esta empresa ofrece tus servicios a la universidad y eso no pasa porque directamente te está contratando la universidad. Este tipo de trabajo entra en lo que son los trabajos especiales que tienen una regulación diferente. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero son trabajos especiales, ¿no? Tiene su reglamentación diferente, igual está contemplada en la Ley Federal de Trabajo. ¿Sí? En las dos líneas últimas de lo que está en pantalla dice quien ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo propio para la empresa principal, dueña de la obra o faena, aunque se supone que nadie nos está agrupando como empresa para ofrecer nuestros servicios a un patrón, que sería la universidad. Pues queda en el aire el hecho de que si voy yo o acepto una materia para un semestre y luego me dicen adiós, pues eso parece para mí muy sencillo, muy fácil, de una contratación externa sin compromisos de prestaciones. Bueno, igual también acá en Las dos líneas. Ajá. Ok,
Con lo que respecta a este tipo de trabajos en las universidades, también tendríamos que ver qué tipo de trabajo qué tipo de contrato estamos firmando. Siempre firmamos un contrato, podría ser un contrato de servicios profesionales o bien podría ser un contrato laboral y también hay que checar qué tipo de contrato es. Si estamos hablando de un tipo de contrato laboral por tiempo determinado, pues ahí automáticamente la institución se está amarrando el dedo, ¿no? Porque esto, nada más te voy a contratar por este cuatrimestre, ¿no? Te estoy contratando de estos 4 meses y ya terminando estos 4 meses se rompe nuestra relación laboral, ¿no? O bien podría ser un contrato civil de prestación de servicios profesionales, ¿no? Recordemos que si hablamos de un contrato de servicios profesionales, se va a regular por el Código Civil y acá no va a haber prestaciones, ¿no? Porque por la naturaleza del contrato, que es un contrato civil. En el contrato civil tú estás ofreciendo tus servicios, son servicios especializados, porque para poder ofrecer este servicio tú necesitas tener la preparación académica, ¿no? En este caso, bueno, se necesitaría tener el título y acá cuando tú firmas el contrato de servicios profesionales, tú vas a llevar a cabo tu contrato de acuerdo a como tú consideres que sea la forma más pertinente para que el alumno adquiera los conocimientos, ¿no? Cosa que no pasa en el contrato laboral. En el contrato laboral se establece, ¿no? Como en el contrato laboral o la relación laboral siempre va a haber una subordinación. Yo, patrón, te voy a decir cómo tienes que hacer tu trabajo, ¿sí? Y tú no tienes la libertad de hacerlo, tú no tienes libertad, ¿sale? Con lo que respecta a la forma en la que vas a realizar tu trabajo. Tú vas a hacerlo como yo te indique. Hay una subordinación, hay un trabajo personal, y hay un pago por este trabajo. Entonces ahí estamos hablando de un contrato laboral. Acá lo que sí sería, a lo mejor no ponemos atención, ¿no? Por ejemplo, en la universidad nosotros firmamos lo que es ¿cómo se llama? Firmamos contrato en cada cuatrimestre. Pero a lo mejor como es algo que lo hacemos cotidiano, pues no checamos realmente qué tipo de contrato estamos firmando, si es un contrato laboral, si es un contrato civil, o bueno, eso por una parte, y por otra parte, pues si es un contrato de tiempo determinado, porque te establece cuándo va a iniciar tu cuatrimestre y cuándo va a terminar tu cuatrimestre, ¿no? Entonces, ahí, por ese tipo de contrato, una vez que se acaba, pues ya se termina la relación laboral y ya no podríamos alegar que hay una violación, ¿no? Porque el contrato así está. Aunque recordemos que para que nosotros podamos hablar de una relación laboral simplemente se necesita que haya 2 requisitos, ¿no? Un trabajo personal subordinado y el pago de un salario por este trabajo, ¿no? Sería cuestión de checar, porque bueno, ahorita con todos los cambios que han habido en materia laboral, pero si tú llevas un contrato, si tú estás firmando un contrato, había jurisprudencia en el sentido de que si tú estabas firmando un contrato de forma continua por determinado tiempo, o sea, es el mismo jefe, ¿no? Ya llevas años con el mismo empresa y estás firma contratos por tiempo determinado, existía la jurisprudencia que decía que se convertiría en un trabajo por tiempo indeterminado. Así estaba la jurisprudencia. Sería cuestión de que nos checáramos si sigue estando vigente esa jurisprudencia. Si sigue estando vigente esa jurisprudencia, pues la podemos aplicar en cualquier tipo de trabajo y en su determinado caso podríamos demandar laboralmente. Pero sería cuestión, hay que checar esa jurisprudencia, porque con todos los cambios que han habido en materia laboral, hay que checar si sigue vigente, ¿no? Si no se ha superado por contradicción, entonces pues ya lo hicimos, ¿no? Vamos a dejar de tarea eso, ¿sale? Se van a meter ustedes a la Suprema Corte de Justicia y van a checar qué es lo que pasa cuando nosotros firmamos de forma consecutiva contratos por tiempo determinado, ¿sale? ¿Cómo vamos a lanzarnos? Sí sabemos meternos a la Suprema Corte, ¿verdad? ¿Sí sabemos checar una jurisprudencia? No.
una interpretación de algo que crea controversia y que se quiere aplicar en el caso de un paciente, de una persona que crea un conflicto. Sí, pero Cuando no hay claridad en la ley o no hay fineza en la claridad, tiene que ir a interpretación. Eso sería jurisprudencia. Sí, esa es la jurisprudencia. Pero ¿cómo checarla? Bueno, para checarla nos metemos al internet y vamos a buscar la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿vale? Vamos a ver, vayan anotando para que así la puedan buscar, ¿vale? Nos metemos a la página de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ¿sí? Y ahí nos aparece la página principal y nos va a aparecer varios enlaces directos, ¿sí? Ok. Y ahí nos vamos a ir al Semanario Judicial de la Federación, le vamos a punchar, ¿sí? ¿Así estamos bien? ¿Semanario de qué, perdón? Semanario Judicial de la Federación. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Después de ahí me avienta otra página. De ahí voy a puncharle en donde dice sistematización de tesis ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. ¿Sí? ¿cómo dijo mi? Sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. Ok. ¿Sí? Sí. Ahí le voy a punchar y me aparece una página, ¿sale? ¿Sí? Sí. De aquí ya nos aparece la página, nos dice Suprema Corte de Justicia de la Nación, consulta tradicional, temática especial, índice tribunal electoral, documentos de interés, ¿vale? Nosotros vamos a irnos a la consulta tradicional, que es la que ya está en la página, ¿sí? Ahí aparece un recuadro y ahí vamos a anotarle lo que el tema que estamos investigando. ¿Qué estábamos investigando, se acuerdan? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Que sí, de los contratos que sí estás constantemente renovando tu contrato. Ok, entonces serían que contratos, renovación de contratos, ¿no? A ver, vamos a ver. Le daríamos renovación de contratos. Acá le vamos a dar todas las entradas que nosotros consideremos que puede ser, ¿vale? Al darle, le anotamos el nombre y en el nombre nos dice, le ponemos y le damos buscar, ¿vale? De aquí nosotros podemos buscar la jurisprudencia, la tesis, ya sea por rubro, ya sea por texto, ¿sale? Eso está en el lado izquierdo de nuestra página, ¿sí? En el lado derecho nos dice qué es lo que nosotros estamos buscando. Tesis jurisprudenciales y tesis aislada, o nada más tesis jurisprudenciales o tesis aisladas. Recordemos, ¿no? Tesis aisladas, ¿qué son? Todavía no son jurisprudencia, ¿no? Es un criterio de determinadas autoridades, pero todavía no es jurisprudencia. Al no ser jurisprudencia, la autoridad puede utilizar esta tesis aislada o no puede utilizarla. Tesis jurisprudenciales ya es obligatoria, se equipara a una ley. Acá lo que a nosotros nos interesa es saber cuáles son las jurisprudencias. Entonces tendríamos que irnos tendríamos que puncharle donde dice tesis de jurisprudencia, marcar tesis de jurisprudencia, y donde nos dice escriba el tema de su interés o número de identificación, ahí le vamos a poner lo que nosotros estamos buscando, que serían contratos laborales, ¿no? Renovación de contratos laborales le podríamos poner, ¿no? ¿Qué otra cosa? Para que así entonces le damos el nombre y
ahí y nos va a decir si hay alguna consulta con estas características. Si no hay, entonces le damos de nuevo en reelegir mi consulta y le cambiamos el nombre, ¿no? Podríamos decir que será contratos laborales por tiempo determinado, ¿no? Igual le damos de nuevo en buscar, que no va a decir cuál es jurisprudencia hay. A mí me aparecen 2 rubros. Ajá. Ok, aparecen dos tesis, 2 jurisprudencias, ¿no? Ahí nos tendríamos que, ahí le punchamos y ahí nos, bueno, ya podríamos leerla y de acuerdo si tiene relación con el tema que estamos buscando. Acá, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando? Estamos buscando de que un contrato por tiempo indeterminado, si se renueva constantemente, se convierta en un contrato por tiempo determinado, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Entonces lo que tenemos que hacer es ir leyendo y si hay algo, aunque el título de la jurisprudencia no sea el título como nosotros lo estamos buscando, sino que en sí al leer la jurisprudencia tenga relación con lo que nosotros, con el tema que estamos buscando, nosotros vamos a poder aplicar esta jurisprudencia por analogía. ¿Sí me explicó? Bueno, acá encontramos 2, ¿no dicen? ¿Nos dice algo que nos pueda servir? Miren, a ver, primera dice que contrato de trabajo por tiempo determinado. ¿Todos están buscando la jurisprudencia? No. Sí. ¿Sí? Ok. Comentaba un compañero que aparecían dos jurisprudencias, ¿no? Sí. Ok. La primera, a ver, denle una leída cada quien y dicen si hay algo que nos estamos buscando. Disculpe, profe, de repente se corta el audio. Ay, pero eso es por lo del internet, compañero. Bueno, vamos a leer la primera jurisprudencia, cada quien lo lee y me comentan si hay algo que nos pueda ayudar con el tema que estamos investigando. ¿Nos podrá servir la primera, compañeros? La primera jurisprudencia. No, la primera no. ¿Creen que no? A ver, estamos leyendo la misma, dice, contrato de trabajo por tiempo determinado. Procede a analizar su validez cuando el patrono pone como excepción la terminación de la relación laboral por vencimiento del término pactado, aun cuando el trabajador no haya demandado su prórroga o nulidad. ¿Sí? ¿Es la misma que estamos leyendo todos? ¿O están leyendo otra? Yo leí esa. ¿Otra? ¿Alguien leyó esta, la de contrato de trabajo por tiempo determinado? Procede a analizar su validez cuando el patrono pone como excepción la terminación de la relación laboral por vencimiento del término pactado. O vamos a leer esta, compañeros, por favor. Bueno, el registro de la jurisprudencia es 2013-285, ¿sí? Contrato de trabajo por tiempo determinado procede a analizar su validez cuando el patrono pone como excepción la terminación de la relación laboral por vencimiento del término pactado, aun cuando el trabajador no haya demandado su prórroga o nulidad. ¿Ok?
¿Sí? ¿Ya la tienen o no la tienen? No, mi. ¿No? O yo tampoco. ¿Cuáles dan? Tengo- ¿Cómo hicieron? A ver, ¿cuáles fueron las que le salieron entonces? Porque a todos le salieron dos, ¿no? Profa, Mande, profa, mande. lo que pasa es que se cortó y no le entendí bien lo que dijo. Ah, ok. Bueno, Perdón. vamos a hacer. A ver, necesitamos de la Mi, ¿y por qué no lo comparte? Miss, Ok, Miss Claudia. a ver. Sí. ¿Sí? Le decía a Miss Claudia que por qué no lo comparte para que lo veamos, porque al menos yo sí ya no lo puedo buscar, no sé por qué. Igual como que trae el teléfono, entonces si lo comparte pues ya lo leemos entre todos. ¿Cuál es el número, profesora? A ver, por número es 20-385. O vámonos, están en la misma página para que definamos nuestra consulta. Es que sabes que Maleni, con estas 2385. 20-13-285. Ok. Que me cuesta trabajo para esto de compartir. Sí, ya la encontré. ¿Cómo lo puedo hacer? Compañero Florencio, ¿usted ya la encontró? Si me salgo de su plataforma de aquí, no voy a poder entrar, no estoy utilizando otra opción del internet, pero lo voy a hacer porque anoté aquí que hay que hacer. Cuando yo Bueno. terminemos la clase, yo abro la página de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya busco lo que usted está diciendo para asimilarlo más profundamente o más claramente. Ok. A ver, vamos, ya, ¿quién la encontró, compañero? ¿La tienes? ¿Ya la tienes? Ok. No Yo te la mates. tengo, profa. ¿No las puedes leer para que la vayamos comentando a ver si esta podría entrar en lo que nosotros queremos? Tengo la de Acá. contrato. ¿Mandé? No escucho. Podemos. Ajá. Recuerden que una jurisprudencia la podemos, bueno, sí va a haber ocasiones que vamos a encontrar exactamente como nosotros queremos, pero si no, entonces hay que leerla y hay que ponerle mucha atención para que entonces la podamos utilizar por analogía, ¿sí? ¿Sí me explicó? Vamos a tener que interpretarla para que se pueda acoplar a lo que nosotros queremos, ¿vale? A ver, compañero, pongamos atención para ver si esta la podríamos aplicar. ¿Ya, compañera? Por favor, ¿lo lees? No. Si no me escuchan me dicen porque creo que se corta. Okay. Tengo el de contrato de trabajo por tiempo determinado. Procede a analizar su validez cuando el patrono pone como excepción la terminación de la relación laboral por vencimiento del término pactado, aun cuando el trabajador no haya demandado su prórroga o nulidad. ¿Sí es esa? Sí. Ok. De acuerdo con la interpretación reiterada de la Ley Federal del Trabajo realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la regla general es que los contratos de trabajo son por tiempo indeterminado, de manera que los celebrados por tiempo determinado constituyen una excepción autorizada únicamente en los supuestos de su artículo 37, esto es, cuando lo exija la naturaleza del trabajo, tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o se esté en alguno de los demás casos previstos por reglamento referido. Por lo tanto, no basta con que las partes acuerden un término determinado para que éste sea válido, sino que es necesario que la propia temporalidad esté justificada en los supuestos previstos en la ley. De lo contrario, la relación de trabajo es por tiempo indefinido,
Por tal razón, en los juicios en los que se demande la reinstalación o la indemnización constitucional por despido injustificado y el patrón oponga como excepción el vencimiento del contrato individual por tiempo determinado, no basta que éste acredite la celebración del contrato y su fecha de vencimiento, sino que es necesario que pruebe de manera objetiva y razonable que la contratación temporal se encuentra justificada por alguno de los citados supuestos de excepción, ya que de lo contrario deberá entenderse que la relación laboral es por tiempo indefinido. Dicho análisis de la existencia y su validez del contrato individual no es ajeno a la litis. Incluso si el trabajador no demandó la prórroga del contrato, su nulidad, o siquiera hizo mención a la celebración de un contrato por un tiempo determinado, pues es el demandado quien basó su excepción en la temporalidad del contrato, la cual debe estar debidamente justificada para tener eficiencia jurídica. Ok, esta podríamos utilizarla. No. ¿Podríamos utilizarlo o no? No. ¿Por qué no? Bueno, si ven esta ley sigue válida porque no ha sido superada por contradicción. ¿Por qué no la podríamos utilizar? ¿O por qué sí? ¿Quién está de acuerdo en que sí se puede utilizar? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Listo ahorita? Sí se puede utilizar, claro, porque aclara la duda cuando exista en la aplicación de una norma. Pues por eso es jurisprudencia, ¿no? Aclara. En dubio pro Podríamos, operario. sí podríamos utilizarla, ¿no? La podríamos utilizar por analogía, ¿no? Porque acá nos está estableciendo que, por regla general, todo contrato de trabajo debería ser por tiempo indeterminado. Ahí nos iríamos a lo que es, ahí podríamos alegar lo que es la esencia de la Ley Federal de Trabajo, de las normas laborales, ¿no? Y dentro de los principios que acá que contempla tanto el derecho laboral, tenemos el principio de estabilidad laboral. De ahí se deriva lo que es el contrato por tiempo determinado. Si nosotros tenemos estabilidad, nosotros vamos a contar con un contrato de tiempo determinado, ¿no? Bueno, después de ahí, en el mismo artículo nos establece cuál va a ser cuáles van a, entonces tendríamos que ubicar bien lo que es nuestro contrato, que estamos diciendo que es un contrato por tiempo determinado, ¿no? Ahí argumentaríamos que no es un contrato por tiempo determinado, toda vez que no cumple con los requisitos que marca el artículo 37, es decir, la naturaleza del trabajo pues no lo exige, ¿no? No tiene por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, ¿no? ¿Sí me explicó? Ahí tendríamos que irle comentando a la autoridad, por lo tanto estamos ante la presencia de un contrato de tiempo indeterminado. Hacer un contrato de tiempo indeterminado, pues de igual forma, mi relación laboral ha sido con la institución por tiempo indeterminado, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora bien, independientemente, si nosotros estamos firmando un contrato laboral, entonces independientemente del contrato que tengamos, tenemos derecho a todas las prestaciones que manda la ley, ¿sí? Pero si estamos firmando un contrato laboral, de ahí que era lo que les comentábamos, tendríamos que checar qué tipo de contrato firmamos con la institución académica, ¿no? Y ya de ahí para poder saber qué tipo de contrato estamos firmando y ya de ahí ya podríamos ver si se podría demandar en vía laboral o bien, bueno, en vía civil si estamos hablando que es un contrato de servicios profesionales, ¿no?
Eso sería que para la siguiente que firmemos el contrato, chequemos, ¿no? Qué tipo de contrato es. Pero si no, si nosotros estamos firmando un contrato laboral con la institución, pues entonces nuestra relación laboral ya no está siendo por tiempo determinado, toda vez que no está entrando en los supuestos que contempla el artículo 37. Sería un contrato por tiempo indeterminado, aunque de una u otra forma también tendríamos que checarnos el apartado de trabajos especiales en el que reglamenta el trabajo de las universidades, ¿sí? Bueno, hasta ahí sería, pero bueno, no es cuando nosotros trabajamos en una universidad, no estamos en la figura de la subcontratación, ¿sí? Ahí no entramos. Ahí podríamos entrar en cualquiera de los dos términos que decíamos, ¿no? Contrato laboral o contrato civil. Bueno, seguíamos con lo que es nuestras jurisprudencias. Entonces decimos que nosotros podemos aplicar nuestra jurisprudencia. Esta jurisprudencia se la haríamos saber al tribunal laboral en nuestra demanda y le diríamos que la aplique, ¿no? Que tiene la obligación de aplicarla porque es obligatorio en términos de lo que es la jurisprudencia, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros checamos nuestra jurisprudencia, nosotros tenemos las épocas están marcadas en nuestra pantalla, ¿sale? Las últimas épocas es la 9ª y la 10ª, pero también nosotros podríamos buscar en la época octava o en la 7ª, ¿sale? Si esta jurisprudencia se encontrara en una época más atrasada y esa tesis no ha sido superada por contradicción, entonces esa tesis sigue estando vigente y se puede aplicar con independencia de que no sean de la última época, ¿sí? ¿Sí me explicó? Bueno, eso sería con lo que respecta a la jurisprudencia. De igual forma, volvemos a checar a ver si qué otro tipo de jurisprudencia con lo que respecta a las épocas atrasadas de la octava, de la 7ª, podemos encontrar con lo que respecta a los contratos determinados, ¿sale? Por tiempo determinado, para ver si encontramos la que les comentaba y eso lo dejamos de tarea, ¿les parece? Y en la siguiente clase lo comentamos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces decíamos que esa fue, decimos entonces que la subcontratación acaba de dos partes, ¿no? Decimos que hay dos empresas, una es la contratista, que es la que presta los servicios suministrando al personal para que efectúe las tareas en la otra empresa, y la empresa contratante, que es la que va a utilizar al personal que le proporcionó la contratista. Decimos que los trabajos que acá se van a contratar son trabajos especializados, ¿sí? Son trabajos especializados, igual entre las empresas se va a establecer una relación comercial. Al ser trabajos especializados, este tipo de subcontratación, la Ley Federal del Trabajo va a ser pues, diferente, ¿sí? Toda vez que el personal que se haya contratado a través de la subcontratación, ese personal tiene que hacer trabajo totalmente diferente al que esté realizando el personal de la empresa contratista, ¿sale? Igual como decíamos, hacer trabajo especializado, no puede la empresa que va a utilizar a este personal a través de la subcontratación, no pueden estar todos los puestos de la empresa utilizados por este tipo de subcontratación, toda vez que son trabajos especializados, ¿también? De igual forma, los que estén bajo este régimen de contratación, decíamos que no pueden realizar tareas similares a los que ejecutan los trabajadores de la organización contratante. Bueno, de igual forma, en el artículo 15 se estipula que el contrato se debe firmar por escrito entre la persona moral y el contratista. La compañía contratante tiene que verificar que la empresa subcontratada posee la documentación legal para operar.
Igualmente, si tiene los recursos propios suficientes para dar cumplimiento a todas las obligaciones provenientes de la relación laboral con su empleado. ¿Sí? Porque, bueno, tenemos entonces que acá va a haber dos empresas, ¿no decíamos? Hay dos empresas, la empresa contratista y la empresa contratante. La empresa contratista, ella va a ser el patrón de los trabajadores, ¿sí? ¿Sí me explicó? Y la empresa contratante, bueno, él va a ser el que va a tener todas las obligaciones para con sus trabajadores. La empresa contratante tiene que verificar que a la empresa que le está contratando lo que son los trabajadores, pues que esté realmente bien establecida la empresa, porque en caso contrario, si esta empresa no está bien establecida, entonces ella va a ser la que va a tener que responder en determinados momentos si es que llegan a demandar algún trabajador. Si yo soy yo estoy contratada bajo este tipo de contrato, ¿sí? Quien me tiene que pagar a mí es la empresa contratista. La empresa contratista me paga a mí. Si a mí no me llega a pagar lo que son todos mis derechos, todo lo que, bueno, todas las condiciones de trabajo que están establecidas en el artículo 123, entonces yo voy a poder demandarla. Si yo la demando, puedo demandar tanto a la empresa contratista como a la empresa contratante, ¿sale? ¿Por qué? Porque la empresa contratante tuvo que haberse dado cuenta de que la otra empresa cumplía con todos los requisitos que marca la ley. Decíamos que este tipo de contratación, de subcontratación, a través de este tipo de subcontratación, pues las empresas han evadido impuestos, ¿no? Han evadido impuestos, así como obligaciones laborales. Por ejemplo, la empresa contratante a los trabajadores que tiene bajo este régimen, ella no tiene la obligación de darles lo que es las utilidades, ¿no? De esa forma se ahorran esta situación. ¿Qué tipo de trabajadores contratan acá? Bueno, acá podríamos decir, como comentaba el compañero, podrían contratar a un abogado, ¿no? A un contador, ¿no? Son trabajos especializados, ¿no? Si contratan a estos profesionistas mediante este régimen, entonces la empresa contratante pues está de una u otra forma se está beneficiando toda vez que no va a contar con este departamento, ¿no? Su departamento jurídico no va a tenerlo, no va a tener departamento contable, ¿no? Toda vez que lo va a hacer a través de otra empresa que le va a otorgar este servicio, ¿no? Bueno, decíamos que de igual forma, para que pueda contratar, para que se puedan subcontratar a estas personas, se necesita que la empresa no cuente con este personal. Si cuenta con este personal, no puede contratarlo, ¿vale? Las ventajas de esta subcontratación, ¿cuáles serían? Bueno, las ventajas para la empresa es que permite abaratar los costos de producción, permite obtener mayores productos, reduce el número de tareas de la empresa y permite a la empresa dedicarse a otras tareas de mayor rentabilidad, ¿sí? Toda vez que, bueno, acá es muy importante pues el costo, ¿no? Al no ser ella directamente el patrón, pues va a poder, bueno, va a poder reducir sus costos toda vez que a lo mejor a sus trabajadores les da, que será, una prestación en especie, ¿no? Les da vales de despensa, a lo mejor lo que son las vacaciones, lo que son los incentivos, que de una u otra forma ella no es la persona que está subcontratando. Está subcontratando, estas serían las razones que los trabajadores subcontratados no tienen incentivo de eliminación
de puestos de trabajo, estancamiento en la innovación por parte del suplidor externo. El suplidor externo se convierta, puede que el suplidor externo se convierta en un competidor. El costo ahorrado puede no ser el esperado por la empresa y el alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionador no sea satisfactorio. Es decir, las desventajas aquí, vamos a estar rotando el personal, pues al nuevo empleado al nuevo trabajador mediante este sistema de subcontratación, ¿no? Igual no va a haber estado hacia la misma, ¿no? De igual forma, decíamos que si la empresa a la que se le está contratando el personal, esta empresa no es una empresa que esté legalmente o que cumpla con todos los requisitos que marca la ley, pues podríamos vernos envueltos en un juicio laboral, ¿no? En un juicio laboral, pues ahí nosotros vamos a tener que pagar, ¿no? Todo por no habernos asegurado de que la empresa que nos estaba trabajadores, pues no contaba con los requisitos que marca la ley, ¿no? Okay. ¿Ha funcionado esta forma de contratación? No, no ha funcionado hasta ahorita, toda vez que sí, a través de este tipo de subcontratación, pues se están violentando los derechos laborales, ¿no? Se están violentando los derechos laborales, más aparte también también se está perjudicando al Estado, toda vez que por lo que hace a lo fiscal, ¿no? Toda vez que las empresas pues no hacen su pago correspondiente de impuestos, ¿no? De ahí que a inicios de este año se proporcionó una propuesta por hacer No se escucha ya nada. este tipo de más clara. ¿Dónde? Ya no se escucha. Ahí está, a este tipo de subcontratación. ¿Sí? Se corta la comunicación. Ay, perdón, Maestra, mande usted. se corta la comunicación bastante. Bueno, pues me comenta, ¿no? Para que así, bueno, volvamos a comentarlo, ¿les parece? Bueno, decíamos que entonces ahorita hay una propuesta de reforma con lo que respecta a este tipo de contratación, de subcontratación. Con esto se pretende que haya un mejor control de este tipo de empresas que ofrecen este servicio y que realmente cuando la empresa que no cuenta con este personal especializado y que de igual forma se van a, bueno, ahorita como está la situación de que se están vigilando todas las cuestiones fiscales, toda vez que este tipo de empresas pues hacen evasión de impuestos, ¿no? Tanto la empresa que contrata como la empresa que ofrece los servicios, ¿no? ¿Sí? Hasta acá nos quedaríamos con lo que respecta a mande. Profe, perdón que la interrumpa. Mande, compañero. Desde hace rato tenía yo una duda. En este tipo de situaciones entran también lo que son las empresas de seguridad privada. En cuanto a subcontratación, porque, bueno, las empresas de seguridad privada obviamente son reguladas por otras empresas que se dedican específicamente a eso y son contratadas por X lugar. ¿Ahí entra todo esto? Sí, ese tipo de subcontratación. Otro ejemplo también sería el de limpieza, ¿no? ¿Se acuerdan que antes las empresas contrataban a los trabajadores de limpieza, ¿no? Pero ahora ya no, ya por lo regular está lo vemos más en lo que es las cuestiones, por lo regular ya contratan, son empresas externas, ¿no? Llega el personal a hacer la limpieza, pero no dependen
no dependen de la empresa, no les paga la empresa donde van a hacer la limpieza, no les está pagando la empresa en la que los está llevando a X empresa, ¿no? Para que hagan el trabajo. En este tipo de subcontratos que son la limpieza, lo que es ¿qué más? Pues lo que comentaba la compañera, la seguridad también. Te recuerdan que antes se contrataban, ¿no? Ven los bancos, ¿no? Los bancos ya tienen este tipo de, ¿cómo se llama? El personal de vigilancia, pues es un personal externo, ¿no? El de limpieza que ni se diga, ¿no? También es externo, ¿no? Igual, decimos, no hay una violación de derechos, pues, toda vez que pues, los salarios que aquí se pagan, pues son salarios muy bajos, ¿no? Salarios muy bajos, pero que acá se amarran el dedo toda vez que son, pues se van a lo que marca la ley federal de trabajo, lo que es el salario mínimo, ¿no? Y el salario mínimo, pues si nosotros hacemos la suma de lo que se paga del salario mínimo, pues no cumple con su objetivo, ¿no? Decimos que el salario mínimo debe de cubrir las necesidades básicas de un jefe de familia, ¿no? Cuando hablamos de un jefe de familia, estamos hablando del papá, la mamá y los hijitos, ¿no? Eso sería el jefe de familia es el que va a estar a cargo de toda la familia, ¿no? Y la familia está conformada así, ¿no? Y realmente el salario mínimo no cubre las necesidades básicas de un jefe de familia, ¿no? Y ahí entraría este tipo de subcontratación, pero esperemos, los cambios que proponen son cambios muy interesantes y, bueno, podría mejorar mucho este tipo de subcontratación, ¿no? Igual también regularía de una forma más clara lo que son estas empresas, porque es un hecho, ¿no? Que realmente pues se hace acá, pues hace mucho chanchullo, ¿no? Porque realmente al personal que se contrata muchas veces llega a ser el trabajo que ya lo hace la propia empresa, ¿no? No estamos hablando de un trabajo especializado, ¿no? Igual, bueno, sí, es más fácil de que acá con este tipo de contrato, pues te despidan más fácil, ¿no? Ok, nos quedarían, bueno, de acá estamos con lo de la subcontratación y ahora nos vamos a ir al tema de Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Ok. ¿Sí, sí vemos la pantalla? Sí, ¿verdad? Ya se ve. Ok. Vamos a hablar rápido de lo que es la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos entonces, vamos a retomar lo que ya hemos estado comentando en clases anteriores. Tenemos entonces que, por lo que respecta a las leyes que regulan el trabajo en México, vamos a encontrar lo que es la Constitución, lo que es la Ley Federal de Trabajo, tratados internacionales, ¿no? La Constitución decimos que en el artículo 123 están consagradas las garantías, las condiciones generales de trabajo, decimos que son las garantías mínimas que debemos de tener como trabajadores. Estas garantías se conocen como garantías sociales. ¿Por qué? Pues ya habíamos comentado, ¿no? Porque trata de proteger al trabajador. El artículo 5 nos dice que ese artículo, decíamos que lo podemos, se puede aplicar en varias materias, tanto en materia mercantil como en derecho laboral, ¿no? Y acá nos habla de la libertad de empleo. El artículo 32 nos habla con lo que respecta al derecho preferente de los mexicanos en igualdad de circunstancias respecto a los extranjeros, ¿sale? Para desempeñar cualquier cargo de empleo, cualquier cargo o comisión del gobierno en el que no sea indispensable la calidad de ciudadano. ¿Sí? Bueno, eso nos habla el artículo 32. El artículo 73 en ese nos habla que el Congreso el Congreso de la Unión es el único que la única autoridad que está facultada para expedir leyes del trabajo, ¿vale? Las cuales van a ser reglamentarias del artículo 123 constitucional. El artículo 115, fracción octava, y nos habla de que los municipios, los trabajadores de los municipios se van a regir por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, las cuales se tienen que basar en lo que dice el artículo 123 constitucional, así como las leyes reglamentarias. Es decir, estas leyes que crean los estados para los municipios no pueden tener derechos
menores que los que están consagrados tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Trabajo. Artículo 116, fracción sexta, nos establece de igual forma que las relaciones de los trabajadores del Estado, ¿no? Que igual tenemos lo mismo, no pueden deben de tener las mismas condiciones que establece el 123 constitucional y la Ley Federal de Trabajo en el apartado A, ¿vale? Bueno, acá también otras leyes que regulan el trabajo, tenemos los reglamentos, los cuales, de acuerdo al artículo 89, fracción primera, le corresponde al presidente de la República promulgar y ejecutar las leyes que estipula el Congreso, tanto en su esfera, en su esfera administrativa, su exacta observancia, ¿no? Los tratados internacionales, tenemos que, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Federal de Trabajo, nos dicen que estos tienen que estar celebrados de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 constitucional. Es decir, el presidente tiene la facultad de firmarlos, pero el Senado tiene que aprobar, tiene que aprobar estos tratados, ¿sale? Y de igual, en estos tratados no pueden ir contrario a los principios generales del derecho laboral. Si hay algún tratado que sea contrario a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, no se va a poder aplicar, aunque se haya firmado. De igual forma, si tenemos un tratado internacional que beneficia a los trabajadores, pues sí se va a aplicar, ¿vale? Después de esto tenemos lo que es la Ley Federal de Trabajo. Tenemos que la Ley Federal de Trabajo es la norma reglamentaria o es la ley reglamentaria de la Constitución. Bueno, en el artículo primero de esta ley se nos dice que es de observancia general en toda la República y va a regir las relaciones de trabajo comprendidas en el apartado A, que es para todo tipo de trabajadores, y en el apartado B se establece que van a ser, reglamenta el trabajo de los que están el trabajo que realizan las personas en el Estado, ¿no? Es decir, de los servidores públicos. Tenemos que esta Ley Federal de Trabajo en 1931 fue cuando se escribió por primera vez. Acá hubo mucha incertidumbre con relación a los principios establecidos en la Constitución. Acá se instituyó la necesidad de un contrato para aprobar la relación de trabajo, ¿sale? De acuerdo a lo que comentábamos, decíamos que en esta primera ley federal de trabajo se necesitaba entonces probar que existía un contrato laboral, ¿no? Para poder hablar de una relación laboral. Ahora con la ley actual tenemos que puede haber una relación de trabajo sin que exista un contrato laboral, o bien puede haber un contrato laboral sin que exista una relación laboral. Pues ya lo comentaremos más adelante. No olviden esta situación, ¿no? Acá en esta primera Ley Federal de Trabajo, al trabajador le correspondía lo que era la carga de la prueba con respecto a la relación laboral. Acá no había la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del trabajador. El Código Civil era considerado como un instrumento para corregir las lagunas dejadas por el legislador en materia laboral. ¿Sí? Entonces acá checamos nosotros que entonces en esta Ley Federal de Trabajo, bueno, pues igual acá mezclaba lo que era también el Código Civil, ¿no? El Código Civil. Ahora bien, decimos que aquí la carga de la prueba era
a cargo del trabajador, bueno, era a cargo del trabajador. ¿Qué queremos decir con esto? Que el trabajador tenía que probar que realmente estaba trabajando en dicha empresa y que lo habían despedido por X o Y circunstancia, ¿no? Acá entonces realmente esta ley federal de trabajo no estaba protegiendo al trabajador. Recordemos que ahora en nuestra ley federal de trabajo, en la actual, tenemos lo que es la suplencia de la queja, la suplencia de la queja. ¿Sí? ¿En qué consiste esta suplencia de la queja? Bueno, en que decíamos que si el trabajador no está en su demanda, en la demanda laboral, le faltara alguna prestación o lo que él está estableciendo en su demanda laboral, no está bien redactado, acá le corresponde a la Junta subsanar este error, porque en nuestra ley actual tenemos la suplencia de la queja a favor del trabajador, ¿sí? Es decir, si nos falta, vamos a suponer que nosotros estamos reclamando lo que es, en nuestra demanda laboral estamos reclamando lo que es la antigüedad, ¿no? La antigüedad, pero estamos reclamando nada más la antigüedad de 2 años, ¿no? Pero dentro de toda la documentación que ya se presentó ante la Junta al checar la documentación, ella se percata que no somos acreedores a 2 años, o sea que no podemos, que tenemos más antigüedad que la que estamos pidiendo. Es obligación de la Junta subsanar este error, ¿no? En lugar de darnos los 2 años que le estábamos pidiendo, pues nos va a dar los que nos corresponda de acuerdo a la documentación que entregamos, ¿no? A lo mejor, de acuerdo a la documentación, nosotros estamos probando que ya llevamos 5 años laborando en esa empresa, ¿no? Entonces, nuestra antigüedad es de 5 años, a la autoridad le corresponde dictaminar sobre esos 5 años, ¿sí? Porque tenemos la suplencia de la queja a favor del trabajador. Y otra circunstancia también, cuando nosotros demandamos a la empresa, nosotros demandamos un despido injustificado. Aquí, quien tiene la carga de la prueba, de acuerdo a de acuerdo a la ley actual federal de trabajo, quien tiene la carga de la prueba es el patrón. Él tiene que acreditar que no nos despidió, que nosotros nos fuimos. ¿Se me explicó? Cosa que no pasaba en la primera ley federal de trabajo, la de 1931. Ahí era la carga de la prueba la tenía el trabajador. ¿Sí me explicó? Sí se explica. Sí, adelante, maestro. Bueno, después de esto tenemos entonces que, después de la ley de 1931, decimos que este fue un antecedente imperfecto de la actual ley federal de trabajo, toda vez que no estaba bien establecido lo que era los principios del derecho laboral, ¿no? Después de esto tenemos que la siguiente ley federal de trabajo que tuvimos fue la de 1970. Esta tiene como eje central el hecho de que la relación de trabajo no requiere un contrato para configurarse. ¿Ok? Y después de esto tenemos que de igual forma, acá con lo que respecta a los patrones, tenemos que ellos se quejaban de que por la forma en la que estaba establecido en nuestra ley federal de trabajo existía un obstáculo para fomentar el empleo, ya que los tipos de contrato no contemplaban lo que era el contrato de prueba ni el contrato por obra en tiempos determinados, ¿sabe? De aquí entonces que se da, decíamos, la reforma a la ley federal de trabajo, la del 2012, ¿no? En esta reforma, bueno, se hace muy flexible ya lo que es el tipo de contratación, ¿no? Bueno, ya lo que hemos comentado, ¿no? Con este tipo de reforma del 2012, pues esto, en lugar de proteger al trabajador, pues protegió al patrón, ¿no? Bueno, nos quedaríamos hasta aquí, compañeros.
Nos quedamos aquí, por favor, y... Ay, no, ¿verdad? Todos me quedan 10 minutos. Permítanme. ¿Cuál es la tarea, licenciada, por favor? Bueno, la tarea sería entonces checarnos en una jurisprudencia, estábamos a ver si encontramos una jurisprudencia, pero ahora vamos a buscarle de la época octava y séptima, en la que vamos a buscar con lo que respecta a la continuidad de los trabajos, de los contratos por tiempo determinado, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Que una jurisprudencia en la que podamos utilizar, en la que nos diga que el contrato, cuando se firman varios contratos por tiempo determinado, de forma consecutiva, sin que haya interrupción, se convierte en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? ¿Y eso se lo enviamos o solo lo tenemos para discusión en clase? Lo discutimos en clase, ¿les parece? A ver qué encontraron. A ver. ¿Discusión en clase entonces? Sí, discusión en clase. Está bien, y leer el libro que usted puso ahí en Bueno, sí, porque vamos, en la siguiente vamos a hablar en el libro, viene lo que son los derechos y obligaciones de los trabajadores, derechos y obligaciones de los patrones, ¿vale? Está en la presentación del libro, está muy sencillo, entonces va a ser más fácil para que así vayamos rápido, ¿me parece? Pero permítanme, todavía tengo 10 minutos. ¿Cuál era el libro? Ay, se llama, está en la Los presentación. derechos del trabajo. Ah, sí, ya lo leí. Ah, ya, ok. ¿Verdad que está interesante? Así es. Ok. Sí, nada más que vi que había algunas, no sé si en algunos está desactualizado, porque hay una parte donde decía que el patrón no tenía, no tiene la obligación de dar seguro y prestaciones a trabajadores del hogar. Pero creo que ahora ya habíamos visto que las nuevas reformas de ahora ya autorizan, ¿no? Que el patrón tiene derecho a dar seguro social a trabajadores del hogar y esto. Sí, sí, pero bueno, nos sirve ese libro porque de ahí podremos irlo compaginando con nuestra nueva, bueno, ya con la Ley Federal de Trabajo, la actual, ya la última, que tenga reformas, pero nos da como un panorama más amplio, ¿sí? Ahorita que, bueno, ahorita que nos vayamos, les voy a subir un archivo igual en esta materia de lo que habla, de lo que les decía, de la reforma del 2012. Es un archivo de 62 páginas, pero la pueden leer más adelante o con calma. En ese nos habla de toda la reforma que, bueno, nos hace el análisis de la reforma del 2012, nos dice, nos hace un cuadro comparativo cómo estaba antes y cómo está ahora, ¿no? Después de la reforma del 2012. Entonces, bueno, para que tengan un panorama más amplio de estas reformas, ¿no? Sí. Igual, todo documento nos sirve, ¿no? Sí. ¿Vale? Ok, bueno. Ahora bien, tenemos que de igual forma, la Ley Federal de Trabajo tiene principios generales. Nosotros nos vamos a nuestra Ley Federal de Trabajo, por lo que hace el primer apartado, en los primeros artículos, incluso así se llaman, el título primero se los llama principios generales de la Ley Federal de Trabajo, que están contemplados del artículo 1 al artículo que contempla nuestra Ley Federal de Trabajo. Estos principios tienen mucha relación con lo que respecta a los principios, a los principios de derecho laboral, ¿sí? Entre el primero que podríamos comentar es el principio que establece que el trabajo constituye tanto un derecho como un deber social, no es una mercancía. Este principio lo tenemos contemplado en el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo, en el cual se exige lo que son los respetos, el respeto para la libertad y para la dignidad de quien lo presta, y que este trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Después de esto tenemos que igual el siguiente principio que nos habla es el principio que está establecido en el artículo 18, en el cual nos dice que en el artículo
18 nos dice que cuando hay alguna duda con lo que respecta a la interpretación de las leyes laborales, se va a tener que aplicar la ley que favorezca al trabajador, ¿no? Pues dando como conclusión de que nuestro derecho laboral es un derecho social, es un derecho proteccionista, ¿no? Después, de igual forma, tenemos lo que es el artículo 3 que nos habla del principio de no discriminación. No discriminación, al establecer que no se puede prohibir el trabajo, algunas cosas, por igual no se puede se puede bueno, el trabajo no se van a establecer aquellas que impliquen discriminación entre los trabajadores, ya sea por su origen étnico, por el género, por la edad, por la discapacidad, la condición social, de salud, de cualquier otra condición que implique o que ataque la dignidad humana. Ese sería otro principio que está establecido en nuestra Ley General del Trabajo. Otra, bueno, también ya lo habíamos comentado en las diapositivas anteriores, que decía lo que la validez de los contratos, de los tratados internacionales, que decimos que de acuerdo al artículo 6 de la Ley General del Trabajo y algún tratado internacional que haya sido firmado sea contrario a la Constitución o la Ley Federal de Trabajo, no se va a poder aplicar. ¿Sí? Acá entra con lo que respecta a este artículo sexto, de que no se va a aplicar el tratado internacional. Tenemos que acá entra como una discusión toda vez que decimos que de acuerdo a la jerarquía de las leyes, el tratado internacional estaría arriba de la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Entonces, estaría arriba de la Ley General de Trabajo, entonces este artículo pues no debería de aplicarse, ¿no? El artículo 6 no se podría aplicar toda vez que el tratado tiene mayor fuerza que la Ley Federal de Trabajo, de acuerdo a la jerarquía de las leyes. Pero acá nos vamos a ir a lo que nos contempla la Constitución, que dentro de la Constitución pues está, dentro de sus principios, pues vamos a la protección del trabajador, ¿no? Si un tratado internacional está violentando a los derechos de los trabajadores, pues definitivamente no se va a poder aplicar, ¿no? Igual otro principio que se establece en la Ley General del Trabajo es en el que si no hay contrato laboral, entonces si no existe un contrato laboral se van a tener que aplicar los derechos mínimos que contempla la Ley General del Trabajo para... Estoy bien, tesoro, estoy bien, estoy en una clase ahorita, sí, pero ¿tú cómo estás? Podrían cerrar su audio. En el artículo séptimo en el que nos habla de en el artículo séptimo que nos habla de la prioridad de los trabajadores frente a los extranjeros, ¿no? En el cual nos establece que el patrón debe emplear un 90% de trabajadores mexicanos, ¿no? De igual forma, si hay técnicos o profesionales, también estos deben de ser mexicanos, salvo que si hay alguna especialidad que no la tenga ningún mexicano, entonces acá pues bueno, se va a tener que acudir a un extranjero, pero en esta especialidad no puede exceder el 10% de los trabajadores. Y también tienen la obligación de que los extranjeros capaciten a los mexicanos, ¿sí? También por lo que respecta a este artículo séptimo, los 7 de la Ley Federal de Trabajo también nos dice que los médicos que estén en una empresa tienen que ser forzosamente mexicanos. Ok.
Ahora bien, también hay otro principio en el cual nos establece lo que son los trabajadores de confianza. El trabajador de confianza se va a considerar en términos del artículo 9 de acuerdo a las funciones que realice, no en sí a la denominación que se le haya dado en el contrato laboral, porque podría ser a lo mejor que en el contrato te digan que tú eres un trabajador de confianza, pero tú estás, las funciones que tú realizas son las funciones que realiza cualquier tipo de trabajador, entonces tú no eres un trabajador de confianza, aunque tu contrato laboral lo diga. ¿Qué es ¿Cuáles son los trabajadores de confianza? Pues tenemos que van a ser aquellos que realizan funciones de dirección, de inspección, de vigilancia, de fiscalización. Si tú no tienes ninguno de estos caracteres, ninguno de este carácter, entonces tú eres un trabajador normal, ¿sí? No eres de confianza. Bueno, hasta aquí nos quedamos, compañeros, y nos estamos escuchando al ratito, por favor. Gracias. Gracias.